Buenos días, mi nombre es Sebastián Ramírez, profesor de Circuitos Lineales 1. El día de hoy vamos a ver el último tema del curso, circuitos de segundo orden. Ahora, la semana pasada vimos los circuitos de primer orden cuando estamos combinando circuitos resistivos con capacitores o con inductores, es decir, circuitos RL y RC. Pero siempre la clave era que solo había un elemento almacenador de energía, un capacitor o un inductor. Por otro lado, los circuitos de segundo orden se caracterizan porque tienen dos elementos almacenadores de energía, por lo que su ecuación diferencial característica se puede expresar como una ecuación diferencial de segundo orden. En pantalla tenemos varios ejemplos de circuitos de segundo orden, como lo son el circuito RLC en serie, el RLC en paralelo, el circuito RL con dos inductores y el circuito RC con dos capacitores. En esta presentación nos vamos a enfocar principalmente en circuitos RLC en serie y circuitos RLC en paralelo. Y similarmente a como hicimos con los circuitos de primer orden, nos vamos a enfocar en el caso cuando tienen una fuente conectada y en el caso cuando no tienen una fuente conectada. El primer caso que vamos a ver va a ser el circuito RLC en serie sin una fuente. Es decir, nuestro circuito se compone de una resistencia, un inductor y un capacitor, todo en serie, sin fuente. Estamos asumiendo que este circuito va a tener condiciones iniciales, una corriente I0 y una tensión V sub 0, aunque no conocemos la carga inicial del inductor y el capacitor. Esto siempre va a ser el primer paso a la hora de hacer el análisis. Asumiendo que ya tenemos el conocimiento de las condiciones iniciales, podemos decir lo siguiente. Por ley de corrientes de Kirchhoff, nosotros sabemos que la corriente en la resistencia va a ser igual a la corriente en el inductor, que va a ser igual a la corriente del capacitor, o sea, vamos a llamar esta corriente I. Y por ley de tensiones de Kirchhoff, por otro lado, podemos decir que la tensión en la resistencia más la tensión del inductor más la tensión del capacitor es igual a cero. Si nosotros agarramos esta expresión y lo ponemos en términos de la corriente, tenemos la siguiente ecuación de abajo, que es que la resistencia por la corriente más el inductor por la derivada de la corriente más 1 entre C por la integral de la corriente va a ser igual a cero. Y si derivamos esta expresión con respecto a t, tenemos esta expresión con una derivada de segundo orden. Al reacomodar esta expresión que tenemos acá, tenemos esta que está en negrita, donde dice que la segunda derivada de la corriente con respecto al tiempo más R entre L por la primera derivada de la corriente más 1 entre LC por la corriente va a ser igual a cero. Ahora, aquí vamos a hacer una suposición. Y la suposición es que, igual que en circuitos de primer orden, nosotros vamos a asumir que la solución, o sea, la corriente a lo largo del tiempo, se podrá expresar se podrá expresar con una ecuación que sea A multiplicado por E a la ST, donde A y S son constantes. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, porque en circuitos de primer orden vimos que para un circuito capacitivo y resistivo, la solución siempre iba a ser una función exponencial. Entonces vamos a asumir que esto también se cumple para un circuito RLC. Siendo este el caso, nosotros podemos sacar las derivadas de la corriente del circuito RLC de esta manera, donde tenemos que I de t va a ser A por E a la ST, entonces I' es AS por E a la ST, e I'' va a ser A a la S al cuadrado por E a la ST. Y reemplazando estos valores en la ecuación original, tenemos esta expresión de por acá. Ahora, esta expresión de por acá es importante por un motivo, y es que todos los términos de esta expresión tienen en común el componente A por E a la ST. Es decir, que lo podemos sacar por factor común, con lo que tenemos esta expresión de aquí arriba, y que nos dice que A por E a la ST por todo este paréntesis es igual a cero. Pero A es constante, S es constante y E a la ST nunca puede ser igual a cero por ser una expresión exponencial. Por lo tanto, lo que esto nos dice es que el componente S al cuadrado más R entre L por S más 1 entre LC tiene que ser igual a cero.
Y aquí lo que hacemos es sacar la solución de S en función de una ecuación cuadrática de segundo orden, utilizando la fórmula general que nos dice que x1 y x2 es igual a menos b más menos raíz del discriminante, perdón, sí, raíz del discriminante, todo esto dividido entre 2 por a. Y en este caso, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos de que b es r entre l. Tenemos de que el discriminante va a ser b al cuadrado menos 4 por a por c. O sea, esta expresión de por acá. Y tenemos que 2 por a va a ser 2 por 1, es decir, 2. Si reacomodamos esta expresión, para tener algo más sencillo, lo que vamos a tener es que las soluciones de S en este circuito van a ser S igual a menos R entre 2L más la raíz del discriminante R entre 2L al cuadrado menos 1 entre LC. Y también vamos a tener la otra solución, S va a ser igual a menos R entre 2L menos la raíz del discriminante, R entre 2L al cuadrado menos 1 entre LC. Y ahora, para no tener que lidiar con todas estas expresiones, vamos a simplificar un poco. Vamos a decir que alfa va a ser R entre 2L y que omega sub 0 va a ser 1 entre raíz de LC. Y en este caso, este omega 0 va a ser importante porque es lo que conocemos como la frecuencia natural del circuito. Y ya vemos por qué obtiene ese nombre. Pero bueno, cuando reescribimos esto utilizando estos valores, podemos decir que S, el exponente que multiplica T, va a ser igual a menos alfa más menos raíz de alfa al cuadrado menos omega 0 al cuadrado. Y aquí tendríamos tres diferentes tipos de soluciones. Porque miremos acá que hay diferentes posibilidades. Está la posibilidad que pasa cuando alfa sea mayor que omega, es decir, que esta raíz me da igual a un número positivo. Está el caso cuando alfa es igual que omega, cuando entonces esta raíz me da igual a cero. Y está el caso que alfa sea menor que omega, por lo que esta raíz me va a dar igual a un número imaginario complejo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver cada uno de estos tres casos, empezando por el caso en el que alfa sea mayor a cero. Cuando alfa es mayor cuando alfa es mayor a omega cero. Y cuando alfa es mayor a omega cero, veamos que esta raíz va a ser positiva, va a ser una raíz real. Cuando alfa es mayor a omega cero, vamos a ver que esta raíz va a ser positiva. Por lo tanto, el AS que estamos buscando tiene dos soluciones reales negativas, de lo que podemos sacar que la corriente con respecto del tiempo va a ser igual a una constante A sub 1 por E a la S1 por T más una constante A sub 2 por E a la S2 por T. Y esto lo que quiere decir, como S es un número negativo, igualmente a como lo hicimos con circuitos de primer orden, quiere decir que la corriente del circuito va a ir disminuyendo con el tiempo a medida que tanto el inductor como el capacitor se va a ir descargando con respecto al tiempo. Este caso se llama el caso sobreamortiguado y sucede cuando la resistencia del circuito es muy significativa en comparación con la relación de L y C. Recordemos, alfa es igual a R entre 2L y omega sub 0 es igual a 1 entre LC. Entonces tengamos eso en cuenta, esta relación es la que nos va a decir si es un caso sobreamortiguado. El caso medio es el caso críticamente amortiguado, que es cuando alfa es igual a omega sub 0. Cuando alfa es igual a omega sub 0, quiere decir que la solución de S tiene una solución real y es negativa. S es igual a menos alfa. Por lo tanto, podríamos decir que la corriente en el tiempo va a ser igual a sub 1 más a sub 2 por t, todo esto por e a la st. Es decir, esto sigue siendo un caso donde la corriente del circuito disminuye a medida que pasa el tiempo, pero solamente hay un componente exponencial e a la st.
Este caso se llama el caso críticamente amortiguado, que es cuando alfa es igual a omega sub cero. Y esto es cuando la resistencia equivalente del circuito es igual a 2 por la raíz de L entre C. El último caso que vamos a analizar es qué sucede cuando alfa es menor a omega sub cero. Y notemos que cuando alfa es menor a omega sub cero, la raíz va a tener una parte negativa, por lo que la solución de S van a ser dos soluciones complejas. La parte real va a ser negativa, que va a estar dada por el menos alfa, y la parte imaginaria va a ser positiva y negativa, dependiendo de cuál solución estamos hablando. De esta manera vamos a tener que un S1, una solución, que va a ser igual a menos alfa más la raíz de menos omega sub 0 al cuadrado menos alfa al cuadrado, que aquí la vamos a llamar a toda esta expresión j por omega d. Y por otro lado, S sub 2 va a ser igual a menos alfa menos j por omega d. Y ahora recordemos que S es simplemente el número al cual está elevado E en la ecuación de la corriente. Y de esta manera, nosotros podemos acomodar la ecuación de la corriente así como lo tenemos en pantalla, que es A sub 1 por E a la S por T más A sub 2 por E a la S2 por T. Al reacomodar estos términos y viendo que aquí tenemos factores comunes, podemos hacer un reacomodo de términos y decir que I en el tiempo es igual a E a la menos alfa t, es decir, una parte real que está dada por un menos alfa t, una exponencial, y todo esto multiplicado por A sub 1, E a la j omega d por t, más A sub 2 E a la menos j omega d por t. La importancia de este término que está acá es que si recordamos de propiedades de números complejos, podemos saber que E a la j tiene una propiedad que nos permite convertir esto en una expresión en función de senos y cosenos, con lo que nos va a dar igual con lo que toda la expresión final de la corriente nos va a dar igual a E a la menos alfa sub t, perdón, E a la menos alfa t, todo esto multiplicado por A1 más A2 por coseno de omega de t, más A1 menos A2 por seno de omega de t. Esto es lo que se llama el caso subamortiguado y sucede cuando la resistencia del circuito no es significativa comparada con la relación entre L y C. Y lo que esto nos dice en el caso subamortiguado es que igual la corriente del circuito igual se va a estar acercando hacia cero a lo largo del tiempo. Pero en lugar de hacerlo como una ecuación exponencial común y corriente, lo va a hacer mediante oscilaciones determinadas por este coseno y este seno y por una envolvente que va a estar disminuyéndolo a lo largo del tiempo, determinada por E a la menos alfa t. Podemos ver en el caso de la condición subamortiguada, esta es la única condición en la que el comportamiento del circuito es oscilatorio, es decir, que la corriente, en este caso nuestra variable, va a estar subiendo y bajando con respecto a cero a lo largo del tiempo. Y este también es el caso en el que el circuito como tal es el más lento en poder descargarse al 100%. ¿Y por qué es más lento para descargarse? Pues porque la resistencia es más pequeña, por lo tanto, la potencia tarda más tiempo en disiparse. Por otro lado, el caso sobreamortiguado va a descargarse bastante rápido porque la resistencia va a disipar mucha potencia y en el otro caso, el caso críticamente amortiguado, lo que tenemos es que este es el circuito que más rápido se descarga y sin necesidad de tener oscilaciones. Es decir, está en el punto medio entre un circuito oscilatorio y un circuito sobreamortiguado. ¿Ok? Entonces, este es el análisis de un circuito RLC sin fuente.
por lo que vemos que es un análisis muy parecido al que hicimos de un circuito RC o RL. Simplemente estamos agregándole simplemente estamos agregándole el componente que ahora la derivada o la ecuación característica del circuito es una derivada de segundo orden. Podemos hacer un análisis bastante similar para un circuito RLC en paralelo sin fuente. Y en este caso, pues partimos de exactamente lo mismo. Hacemos una ley de tensiones de Kirchhoff, con lo que vemos que las tensiones en todos los elementos es igual, y por ley de corrientes de Kirchhoff, que en este nodo de arriba podemos decir que la corriente del resistor más la corriente del inductor más la corriente del capacitor, todo es igual a cero. Al hacer esto, nosotros podemos reescribir todos los componentes de corriente en función de la tensión y obtenemos que 1 entre R por la tensión, que es la corriente en la resistencia, más 1 entre L por la integral de la tensión, que es la corriente del inductor, más C por la derivada de la tensión, que es la corriente del capacitor, va a ser igual a cero. Al derivar esta ecuación con respecto a t y además reacomodando los términos, lo que vamos a obtener es esta ecuación de segundo orden, donde tenemos la segunda derivada de v con respecto de t, más 1 entre rc por dv entre dt, más 1 entre lc por v es igual a 0. Y en este caso, veamos que es exactamente la misma ecuación que tuvimos para la corriente en un circuito RLC en serie. Simplemente que ahora estamos hablando en términos de la tensión, no de la corriente. Si nosotros partimos de la misma suposición de que la tensión podemos expresarla como una función exponencial, entonces podemos decir exactamente lo mismo y llegar a la conclusión que la solución de la tensión va a estar dada por una solución S, la cual podemos expresar como menos 1 entre 2RC más raíz de 1 entre 2RC al cuadrado menos 1 entre LC, donde alfa estamos determinándola como 1 entre 2RC y omega sub 0 la estamos determinando como 1 entre raíz de LC. Y de igual manera tenemos un S, que es la solución del exponente, que está dada por un menos alfa más menos la raíz de alfa al cuadrado menos omega sub 0 al cuadrado. Y de esta manera tenemos exactamente el mismo análisis que teníamos para el circuito en serie. Tenemos un caso sobreamortiguado, que es cuando tenemos dos soluciones reales negativas, el caso críticamente amortiguado cuando es solamente una solución real negativa y el caso subamortiguado, que es cuando tenemos dos soluciones complejas y el comportamiento va a ser oscilatorio. Y en este caso, lo que sucede es que en lugar de estar hablando de la corriente del circuito, vamos a estar hablando en términos de la tensión del circuito. Por lo que cuando tenemos un circuito RLC en paralelo sin fuente, lo que vamos a obtener es que la tensión del circuito va a descargarse lo más rápido en el caso sobreamortiguado, que es este que tenemos aquí. El primero que se descarga, el primero en llegar a cero, es el caso sobreamortiguado. Por otro lado, el caso críticamente amortiguado, que es este segundo de por acá, es el caso cuando se descarga lo más rápido que puede sin hacer oscilaciones. Y el caso subamortiguado es cuando se descarga lentamente, ya que la potencia se tarda bastante en disiparse por la resistencia y el circuito como tal tiene oscilaciones. ¿Ok? Entonces ya tenemos un circuito RLC en serie y un circuito RLC en paralelo, ambos sin fuentes. Pero en ambos casos, el comportamiento del circuito lo estamos determinando como una ecuación de segundo orden y esta ecuación de segundo orden tiene una solución real, que es la sobreamortiguada, perdón, tiene una solución con dos soluciones reales, que es sobreamortiguada, una solución real, que es la críticamente amortiguada, o en el tercer caso, dos soluciones complejas, que es la subamortiguada. Con esto en mente, vamos a hacer el análisis de un circuito RLC, pero ahora con una fuente. Y la fuente vamos a representarla como un escalón
que se activa en t igual a 0. Cuando esto sucede en t igual a 0, podemos determinar esta ecuación de tensiones de Kirchhoff que nos dice que menos la fuente, más la tensión de la resistencia, más la tensión del inductor, más la tensión del capacitor, todo va a ser igual a 0. Y si colocamos el término de la resistencia y el término del inductor en términos de la corriente, vamos a tener que R por I de t más L por DI de t más V de t es igual a Vs. ¿Y por qué hicimos esto? ¿Por qué estamos hablando en términos de la tensión? Bueno, nosotros sabemos, como este es un circuito en serie donde todas las corrientes son iguales, nosotros sabemos que la corriente también va a ser la capacitancia por la derivada de la tensión con respecto del tiempo. Y si colocamos este término en donde sea que haya un término de corriente, podemos colocarlo en la ecuación y reacomodando tenemos esta expresión que es la derivada al cuadrado de la tensión con respecto al tiempo, perdón, la segunda derivada de la tensión con respecto al tiempo, más R entre L por la derivada de la tensión, más V entre LC, va a ser igual a la fuente entre LC. Y en este caso, veamos que esta es la misma forma de ecuación diferencial que en el caso sin fuente. Nada más que el coeficiente es diferente y en lugar de estar expresándonos en términos de la corriente, nos estamos expresando en términos de la tensión. Mediante esta observación es que nosotros podemos concluir que la solución final va a estar compuesta de dos partes. Va a estar compuesta de una parte transitoria que la estamos determinando como V de t y una parte de estado estacionario que la estamos determinando como VSS. Recordemos, V es la tensión del capacitor. Esa es nuestra variable en este momento. Y pues la respuesta transitoria es la respuesta que disminuye con el tiempo y va a ser la misma solución que la que obtuvimos en el caso sin fuente. Es decir, vamos a tener una respuesta transitoria sobreamortiguada, críticamente amortiguada o subamortiguada. Va a ser exactamente la misma. Y por otro lado, utilizando el análisis de circuitos en corriente directa, podemos obtener la respuesta de estado estacionario, que es cuando el circuito ha estado conectado por suficiente tiempo que podemos considerar que el capacitor o el inductor están 100% cargados. Cuando esto sucede, lo que vamos a obtener es que la tensión del capacitor en estado estacionario va a ser igual a la tensión de la fuente. Es decir, que se abre el circuito porque el capacitor se empieza a comportar como un circuito abierto. Cuando esto sucede, ya con estos dos valores podemos determinar la respuesta completa del circuito. Y esta respuesta completa va a ser la suma de la respuesta transitoria con la respuesta permanente. Y esto lo que significa es que en el caso sobreamortiguado vamos a obtener una respuesta que es V de t va a ser igual a la fuente más el componente transitorio. El críticamente amortiguado va a ser la tensión de la fuente más el componente transitorio y el subamortiguado va a ser igual a la fuente más el componente transitorio, que en el caso del subamortiguado, el componente transitorio también es un componente oscilatorio. Cuando vemos esto en una gráfica, lo que vamos a obtener es esto que está aquí en pantalla. El sobreamortiguado es cuando, debido a que tenemos un valor de resistencia grande, el capacitor tarda más tiempo en cargarse. Y esto es porque la constante de tiempo del circuito va a depender del valor de la resistencia y el valor del capacitor, por lo que una mayor resistencia va a incrementar el tiempo que tarda el circuito en cargarse. Sin embargo, también tenemos el caso críticamente amortiguado, que esta es la carga máxima que tiene el circuito, o mejor dicho, la carga más rápida que tiene el circuito sin necesidad de oscilar. Y el caso subamortiguado, esta es cuando el circuito se carga de la manera más rápida posible, sin embargo, al estar oscilando, también se carga y descarga y se carga y descarga a lo largo del tiempo hasta que ya llega a su valor en estado estacionario. Las tres casos tienen sus pros y sus contras en función de la aplicación, ya que en algunos casos nos gustaría que el circuito tuviera una carga más suave
por lo que podemos hacer un sobreamortiguamiento, o en algunos casos no nos importa y podemos hacer una carga más rápida por un subamortiguamiento o un críticamente amortiguado. Y entonces lo que estamos determinando aquí es que la carga del capacitor VDT va a estar dada a lo largo del tiempo por la fuente, lo cual es el resultado esperado, según lo que habíamos dicho en clase. Pero ahora también por el comportamiento del inductor y el de la resistencia, podemos tener diferentes tipos de comportamiento de carga en función de si los componentes nos dejan cargar rápido o cargar lento. Y el último caso que vamos a ver hoy es la respuesta escalón RLC en paralelo. Y es exactamente el mismo análisis, nada más que ahora lo vamos a hacer por ley de corrientes de Kirchhoff y poniendo todo en términos de la corriente. En términos de la corriente, lo que vamos a obtener es una ecuación muy similar, donde tenemos que la segunda derivada de la corriente con respecto del tiempo va a ser igual, más 1 entre RC por la derivada de la corriente, más 1 entre LC va a ser igual a la fuente de corriente dividido entre LC. Y esta es la misma forma que el caso sin fuente, simplemente que el coeficiente va a ser diferente. Es decir, es la misma ecuación, nada más que igual va a tener un componente transitorio y un componente en estado estacionario. Y esto lo que decimos es que la corriente final del inductor va a estar compuesta por este componente transitorio y el estacionario. Pues el componente transitorio es exactamente el mismo. Vamos a tener un caso sobreamortiguado, un caso críticamente amortiguado y un caso subamortiguado. Y por otro lado, la respuesta en estado estacionario va a ser la obtenida cuando la corriente del inductor, va a ser la corriente del inductor cuando el tiempo tiende a ser infinito. Y en este caso, por la configuración que tenemos, esta corriente es igual a la corriente de la fuente. Por lo tanto, podemos tener la respuesta completa del circuito de igual manera. Vamos a tener una respuesta en sobreamortiguado, una respuesta críticamente amortiguada y una respuesta subamortiguada, que es cuando hay oscilaciones, para el circuito RLC en paralelo. Ahora, ¿qué significa todo esto? Acabamos de ver cuatro tipos de circuitos, tanto con fuentes como sin fuentes, pero todos son circuitos de segundo orden y que todos van a tener una respuesta particular en función del valor de la resistencia o en función en función de la relación entre la resistencia y el inductor y el capacitor. Entonces, ¿cómo podemos hacer para analizar este tipo de circuitos? Bueno, en un caso general, lo que nosotros vamos a buscar es lo siguiente. Vamos a obtener primero las condiciones iniciales del circuito. Y esto es la corriente del inductor, la tensión del capacitor, pero también las derivadas de la corriente del inductor y la tensión del capacitor en el tiempo inicial, en el tiempo t igual a 0. Ahora podemos apagar las fuentes independientes y utilizando ley de corrientes de Kirchhoff y ley de tensiones de Kirchhoff, vamos a obtener la respuesta transitoria de la ecuación diferencial de segundo orden. Después de obtener la respuesta transitoria, podemos obtener la respuesta en estado estacionario. Y esto es asumiendo que el tiempo es igual a 0 y asumiendo asumiendo que el tiempo tiende hasta infinito, cómo va a ser el estado del capacitor y el inductor cuando el tiempo haya pasado suficiente. Y una vez hecho esto, pues lo único que nos queda es determinar las constantes asociadas a sub 1 y a sub 2 utilizando las condiciones iniciales y utilizando el estado estacionario. Y esto es el proceso general para el cual vamos a implementar para resolver este tipo de circuitos RLC. Con esto vamos a terminar la materia de estas 2 semanas, enfocándonos las próximas 2 semanas en hacer práctica respecto a circuitos RLC para terminar la materia del examen final. Muchas gracias.